Hola a todos y todas y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la cuarta jornada de conferencias de Con la música a ninguna parte. Les recordamos de nuevo que por favor desconecten sus auriculares y si lo desean también sus cámaras de vídeo para no interferir en el desarrollo de la sesión. Antes de comenzar, y como ya sabrán, ayer por la noche nos llegaba la triste noticia del fallecimiento de Octavio Hernández Bolín. Hoy las sociedades musicales y la música de banda están de luto, lloran la pérdida y el vacío que nos deja Octavio. Nos hemos quedado sin la voz que nos representaba y luchaba por dar visibilidad a nuestro conjunto. Una voz que, al igual que su padre, utilizaba a la sociedad en general por el bien de todos nosotros. Tanto la organización como los ponentes de Con la música a ninguna parte nos sumamos a las condolencias a sus amigos y familiares en estos duros momentos. La cultura y las bandas necesitan más Octavios y por eso nunca podremos agradecerte suficientemente lo que has hecho por nosotros. Gracias, amigo Octavio, por tu trabajo, compromiso y abrir camino. Descanse en paz. El mejor homenaje que le podemos rendir es seguir con esta actividad cultural de la cual él estaba informado y apoyaba. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Márquez Mestre, un joven pero experimentado director de bandas y orquestas que nos hablará del acto comunicativo, liderazgo y motivación, reflexiones más allá del gesto. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias por aceptar colaborar en este proyecto a pesar de lo duro que es para todos hoy. Para quienes no conozcan a Pablo y su trayectoria, paso a leerles un breve currículum. Pablo Márquez Mestre nace en Altura, Castellón, España, donde a temprana edad empieza sus estudios musicales en la Unión Musical y Cultural de Altura. Más tarde ingresa en el Conservatorio Profesional de Música Alto Palancia de Segorbe, en el cual cursa gran parte de los cursos de grado profesional de trompeta. En el año 2004 se traslada a Castellón y es en el Conservatorio Profesional Mestre Tàrrega de Castellón donde termina el grado profesional. Seguidamente realiza los estudios superiores en la misma especialidad en el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón. Paralelamente, amplía sus estudios musicales y concretamente de dirección de orquesta y coro con los maestros Juan Luis Martínez y Salvador Sebastián. Posteriormente realiza los estudios superiores de dirección de orquesta y coro en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia con Rafael Sánchez Monviedro, además de realizar distintos cursos y masterclass de dirección orquestal. En el año 2010 se traslada a Tallinn, Estonia, para realizar estudios de máster en dirección orquestal con los maestros Toman Capten, Silva Landra e Irene Lindi en la Estonian Academy of Music and Theatre. Asimismo, Pablo Márquez también es diplomado en Ciencias Empresariales y máster en Investigación Musical. En el ámbito de la dirección ha sido director titular de distintas agrupaciones, entre las que destacan la Banda Sinfónica Unión Musical Utielana de Utiel, la Orquesta y Coro del Ateneum Musical Schola Cantorum de la Vall d'Uixó, la Jove Banda Sinfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana y la Jove Orquestra Sinfónica de Castelló. Además, ha actuado como director invitado en distintas agrupaciones como Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia, Orquestra de Valencia, Banda Municipal de Castelló, Banda Sinfónica Municipal de Albacete, Classical Symphony Orchestra y la Camerata del Festival Internacional de Música de Cámara de Castellón. Ha realizado grabaciones en CD con diferentes bandas y orquestas, entre las que destacan la Sinfonía número 1 de Gustav Mahler con la Jove Orquestra Sinfónica de Castelló, Música a la Llum, con la Jove Banda Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y con la Carpe Diem Chamber Orchestra St. Petersburg
realizó una grabación en vídeo dedicada a la obra de Tchaikovsky en la Sala del Trono del Palacio de Catalina en abril de 2011, así como 8 giras de conciertos por distintos lugares de la geografía española en los veranos de los años 2012 a 2020. Asimismo, en su actividad como docente ha impartido diversos cursos y masterclass de dirección a nivel nacional e internacional. En el año 2011 fue ganador del concurso de dirección enmarcado dentro del 20. En el año 2011 fue ganador del concurso de dirección enmarcado dentro del 27º Curs Internacional de Música Ciutat de Cullera y fue galardonado con el premio al mejor director en el concurso Bankia de orquestas de 2019. Ha dirigido a solistas de la talla de Wenzel Fuchs, de la Berliner Philharmoniker, Arturo Sandoval, solista internacional, Claude Delange, Conservatorio de París, Rubén Simeó, solista internacional, Ludmila Kitova, de la Mariinsky Theatre Symphony Orchestra, Abe Reabe, pianista de jazz, entre otros. En el campo del teatro y de la lírica, ha dirigido diversas galas líricas y ha sido el director musical de las zarzuelas Gigantes y Cabezudos, Bohemios, El dúo de la Africana y La tabernera del Puerto, en el Teatro Principal de Castellón, dentro de los ciclos 14º y 15º de ópera de Castellón, así como la ópera Così fan tutte de Mozart con el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Actualmente es director principal invitado de la Carpe Diem Chamber Orchestra San Petersburg, director titular de la Banda Sinfónica de la Unión Musical de Iliria y de la Orquesta Sinfónica de la Sociedad La Primitiva de Rafael Buñol, así como profesor de dirección de orquesta y banda en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, en Albacete. Presentado ya al maestro, les dejo con todos ustedes a Pablo Márquez Mestre con su interesante conferencia titulada Acto comunicativo, liderazgo y motivación. Reflexiones más allá del gesto. Adelante, maestro, cuando quiera. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pues quería dar las gracias a los organizadores por esta iniciativa tan, digamos, tan novedosa, ¿no? que en cierta manera pues, se nos ha obligado a hacer debido a la pandemia, como todos conocemos. Estoy muy contento de poder estar aquí con todos vosotros, de poder compartir un ratito de domingo por la tarde, domingo lluvioso, ¿no? y un poco como frío. Y también quería, bueno, pues agradecer y un poco pues, poner en valor el hecho de poder compartir cartel con grandes profesionales, y que la verdad es que tengo mucha suerte de poder compartir este proyecto con ellos. Y por supuesto que pues, dar un merecido homenaje y recuerdo a Octavio, que fue un gran profesional. Creo que todos lo queríamos con locura. Debo decir que creo que todo el mundo de la música de banda estamos realmente conmocionados desde ayer por la tarde, a pesar de que sabíamos de la gravedad de la situación. Pero bueno, como ha comentado Jordi, vamos hacia adelante. Octavio querría que siguiéramos, porque él siempre ha sido un luchador nato en el mundo de la música, en el mundo de las bandas de música, un mundo tan complicado de dar visibilidad. Y realmente él siempre ha sido una persona que nos ha apoyado en todo. Y bueno, pues desde aquí, bueno, pues merecido homenaje y honesto y sincero hacia su persona, y con el recuerdo de su persona entre nosotros. Bueno, la conferencia de hoy trata un poco, como comentaba, estamos en una pandemia, llega un momento en que nos encierran en casa, ¿no? Y bueno, pues el grupo de organizadores de Sin la música a ninguna parte, pues proponen un poco el hecho de teorizar aquello que muchas veces pues, estamos muy acostumbrados a hacerlo día a día, pero ha sido el momento de parar, ¿no? Y de pararnos también a pensar acerca de nuestro oficio. Y bueno, pues digamos que con esta línea, digamos que hoy tenemos
una conferencia ciertamente teórica en la que voy a analizar distintos aspectos del devenir habitual de un director, pero he intentado irme de aquello que se suele hablar de los cursos de dirección, ¿no? De técnica, de interpretación, de análisis, en fin, he intentado ir a aquello que quizás hay un poco detrás del gesto, ¿no? Por eso al subtítulo de reflexiones más allá del gesto, porque al final no deja de ser una cierta reflexión. Vamos a ver que el origen de la conferencia viene porque, bueno, como ha comentado Jordi, yo ejerzo de profesor en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, soy profesor de dirección y concretamente dirección de orquesta y dirección de banda. Y bueno, pues una vez acaban los alumnos de dirección o están a punto de acabar en el cuarto curso de la carrera, la última unidad didáctica que tengo programada en mi, digamos, en mi planning es una unidad que se llama, tiene por nombre, pero de verdad, ¿sabes a qué se dedica un director? Y la metí un poco en esta última instancia por el hecho de que, claro, después de 4 años de análisis, de haber escuchado miles de ejercicios de técnica, prácticas con la banda, con grupo de cámara, con la orquesta, arcos, en fin, mil historias, la reflexión es, pero bueno, tú ahora vas a salir ahí fuera después del conservatorio, pero tú sabes realmente a qué te vas a dedicar. Entonces, bueno, pues es una especie de esta reflexión eh, realidad, ¿no? En el sentido de que muchas veces nos ponemos a dirigir, lo cual está muy bien, pero no pensamos la esencia de nuestro trabajo. Entonces, digamos que por aquí he querido empezar la conferencia por el hecho del acto comunicativo. En primera parte tenemos que el acto comunicativo es una parte fundamental del proceso artístico del director. Como ahora explicaremos posteriormente, el director realmente lo que hace es comunicar. Somos comunicadores de una música que nos viene dada y que nosotros pues, interpretamos y la pasamos a un público. Entonces vamos un poco como, esto va a ser la parte un poco más teórica de la conferencia, en lo que vamos un poco como a dibujar este esquema de acto comunicativo. Y por otra parte tendremos, bueno, pues 2 conceptos que van ciertamente interrelacionados, que son pertenecientes a la vertiente, digamos, del modus operandi del director. Es decir, el tema del liderazgo, en el momento que hay un grupo, es necesario el que haya unos liderazgos y saber gestionarlos. Y por otra parte, como buen grupo, tenemos que construir una personalidad y a esa personalidad darle una motivación. Pues esto, digamos que nos va a ir poco a poco como empezar a sonar, ¿no? En cierta manera, porque, bueno, los nombres que os he visto que estáis por aquí, gente que puede a posteriori ver la conferencia, sé que sois grandes directores, ya tenéis mucha experiencia y quizás, insisto, es un poco teorizar aquello que en cierta manera pues hacemos día a día y que en parte nos puede ayudar a mejorar nuestro proceso también de día a día. En el momento que nos paramos a identificar un poco cuál es nuestra virtud, entre comillas, nos puede ayudar a perfeccionarla y por supuesto, a mejorarla de cara a un futuro. Muy bien. ¿No me deja pasar? Vale, ahora, perfecto. En primer lugar, como comentaba, el acto comunicativo, pues como bien sabemos, dirigir probablemente sea uno de los actos más trascendentales que puede realizar el ser humano, al tener como base el mero hecho comunicativo, ¿no? La comunicación y el hecho de compartir, que efectivamente probablemente sea también una de las acciones que nos hacen crecer como civilización. Recuerdo que cuando estudiaba en Estonia, mi profesor me comentaba que teníamos mucha suerte porque nos dedicamos al mejor trabajo del mundo. Y bueno, quizás es ambicioso decirlo, ¿no? Quizás no somos los que más ganamos dinero, pero eso no quiere decir que sea el peor trabajo. Por lo tanto, realmente sí que estaba totalmente de acuerdo con él. Es un trabajo en que trabajamos con personas, en que trabajamos con sinergias, con energías de personas y que el hecho de canalizarlas pues es un trabajo realmente trascendental, podríamos decir. En nuestro propio trabajo, el director se ve envuelto en una compleja relación de comunicaciones cuando ejecuta el mero trabajo, ¿no? Es decir, que cuando, tanto en su preparación individual e intelectual anterior al ensayo y en el concierto, es un emisor y un receptor múltiples sin precedentes. Es un elemento que comunica al resto de agentes un mensaje concreto, que viene dictado por un compositor. Y nosotros tenemos el honor y privilegio y responsabilidad
de interpretar su mensaje para hacerlo nuestro y así producir este acto comunicativo del que hablamos. Si con un poco de suerte el mensaje viene dado por Beethoven, Brahms, Mozart, Haydn, Mahler, bueno, y tantos otros, ¿no? Verdaderamente estamos ante un hecho extraordinario y que simplemente porque estaremos ante una obra maestra de uno de los grandes genios de la historia y, como decía anteriormente, pues tendremos la suerte de poder interpretar. Y es aquí es donde quería llegar en primera instancia, el tema de poder interpretar que es nuestra base de nuestro trabajo. Perdona, aquí ha salido no sé si esto, Jordi, ¿no estás por ahí? ¿Ha salido aquí una mancha de la presentación? ¿Va todo bien? Sí, ¿Va todo bien por sí, detrás de no, la se pantalla? ve todo bien, se ve todo bien. Ha salido aquí como un rayote, que no sé de quién es, porque mío no es, pero bueno, muy bien. Como comentaban, llegamos un poco al primer punto interesante, que es el tema de interpretar. Nuestra profesión se basa en un mero hecho de traducción e interpretación de una de las fuentes a las que debemos llegar con respeto y con calidad. Es decir, como antesala del acto comunicativo, debemos buscar y propiciar las mejores condiciones posibles para ejercer esta traducción de la que hablaba anteriormente y saber interpretarla. Por lo tanto, debemos tener como activos todos aquellos conocimientos y aptitudes necesarios para poder entender qué nos está diciendo el compositor. Es decir, contextualización artística, organológica, social, histórica, capacidad analítica desde al nivel formal, a nivel armónico, discursivo, retórico, conocimientos técnicos, evidentemente la quironimia, ¿no? Desarrollo de la capacidad auditiva muy importante, inteligencia emocional, dotes comunicativas, que realmente la preparación a priori anterior al acto comunicativo del director debe ser totalmente, debe ser bastante amplia, ¿no? Es necesario que el director esté suficientemente preparado para realizar su labor y lo más importante para mí es que debe ser consciente de ello. Y cuando digo esto lo digo bueno, voy a decir muchas reflexiones que creo que estáis en acuerdo conmigo, que pues debemos, antes de saber menear los brazos, debemos saber qué nos estamos atendiendo, ¿no? ¿Entendéis un poco? Por aquello de que honestamente, cuando abrimos una partitura y pone Beethoven, bueno, a mí como que me entra un poco de nervio, bueno, evidentemente, por aquí, por el corazón, ¿no? Lo que quiero decir es que realmente, si queremos darle dignidad a Beethoven, tenemos que ser dignos primero con nosotros mismos, ¿no? Debemos tener una buena preparación, ya que debemos también decidir a posteriori qué repertorio cogemos. Es decir, qué mensaje vamos a interpretar y, por lo tanto, la fuente que contiene ese mensaje. Por lo tanto, aquello que se aviene en primera instancia es la calidad del mensaje que vamos a interpretar. Como decíamos, por una parte, la elección de repertorio será una de las claves para poder construir esta información y, por otra parte, que nosotros mismos y la agrupación estemos al nivel intelectual para poder entenderla y trazar las bases estéticas de la misma. Es importante que el material musical con el que trabajamos tenga calidad. Me refiero a las mismas obras. No digo de edición, eso vendrá posteriormente. Que la misma obra tenga un peso, que realmente que la obra sea buena en sí misma. Porque si pretendemos traducir un mensaje hacia un público, pero la fuente original carece digamos, de la coyuntura necesaria para transmitir un mensaje, al final vamos a estar hablando de que son ciertos sonidos, son ciertos compases, cierta instrumentación, pero ¿quién me ha dicho? Esto creo que es importante, ¿no? El hecho de que elijamos bien qué vamos a dirigir, es decir, qué programamos, ¿vale? Para mí, la calidad de la fuente es una condición sine qua non de la vida y del devenir de un director, ¿vale? Creo que debemos ser conscientes de esta reflexión, ya que nuestro trabajo no es ni más ni menos que ser comunicadores y canalizadores de la información, como puede ser perfectamente un periodista o un presentador de televisión o incluso, bueno, un político, ¿no? Incluso. La diferencia es que nuestra información, la que manejamos, la fuente que comentaba anteriormente, debería ser trascendental, atemporal y universal. Quiere decir, esta fuente que realmente va más allá de los límites del tiempo, ¿no? De los límites de una sociedad en un momento de la historia en concreto, ¿vale?
Por ello, insisto en la elección de un buen repertorio. Aparte del propio hecho de elegir una buena fuente, debemos también saber elegir el material con que trabajamos. Es decir, ya sabéis que, por ejemplo, si elegimos un material, una obra del siglo XVIII, pues bueno, pues ha pasado el filtro de la historia. Por una parte está bien, porque si llega hasta nuestros días es porque es atemporal, lo cual ya tenemos una parte ganada. Pero es verdad que también ha pasado otros filtros o otras interpretaciones o otras modificaciones que son, evidentemente, son las ediciones, ¿no? Entonces, bueno, esto también se suele hablar a veces en el curso de dirección, pero es muy importante que sepamos qué fuente elegimos, qué fuente digo a nivel papel, ¿no? A nivel qué edición. Porque ya sabéis que muchas veces estas ediciones están pues, en cierta manera como manipuladas por, el, eh, por un editor o por un revisor, puede ser un musicólogo, puede ser un gran instrumentista, puede ser un director. Entonces, claro, nos llega a nuestros días ya con unas gafas, por ejemplo, del siglo XIX, ¿no? Como bien sabéis, muchas obras de Beethoven, por ejemplo, sin ir más lejos, fueron revisadas, ¿no? Por el mismo Wagner o por incluso Mahler, que llegó a reorquestar, ¿no? Porque claro, para la orquesta de Mahler, pues digamos que la orquestación de Beethoven se queda muy pobre, incluso en cierta manera era un poco arcaica, incluso a día de hoy lo podemos ver, pero claro, la originalidad de Beethoven está ahí, en que era la propia orquestación que tenía en su momento, ¿no? Entonces, como ya os digo, es importante el hecho de saber qué obra, qué edición cogemos para beber la fuente original, para realmente tener una buena fuente fiable y poder hacer una buena interpretación, introducción de esta música, ¿vale? Entonces, os recomiendo, como ya sabéis, pues evidentemente ediciones críticas, ¿vale? Que siempre vienen con su explicación en el preámbulo, y ediciones Urtext, o poder también consultar el facsímil original de las obras, ¿vale? Para tener al menos pues, digamos, podemos plantearnos una versión con consenso y con peso bebiendo de la fuente original. Insisto, pero si tenemos una buena fuente, un Urtext perfecto, un ya sabéis, un Wallenreiter, ¿no? Y nuestra preparación no está al nivel de entender esa composición, cómo fue escrita, entonces digamos que ya estamos poniendo ruido o barrera al acto comunicativo, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El acto comunicativo al que se enfrenta el director es un acto complejo que contiene 4 agentes: compositor, director, orquesta, banda, que podría ser la agrupación, ¿no? Y público. Es un acto complejo porque un mismo agente realiza o puede realizar diferentes acciones dentro de este acto comunicativo. Vamos a ir hablando de los distintos agentes. En primer lugar, el compositor, pues como bien sabéis, es el emisor primigenio. Realmente el primero que emite en este acto comunicativo, el que primero que quiere decir algo, es el director. Tiene una inquietud y quiere compartir un mensaje dentro de su música. Emite un mensaje a través de la partitura, que es el código, en una doble vertiente. Por una parte, hacia el director de la agrupación y por otra parte, hacia el público. Es decir, director de agrupación mediante, evidentemente, la partitura, ¿vale? Y por otra parte, al público, a través de esta partitura, pues el sonido que recibiría el público. Es importante para el director reconocer quién es el compositor u obra que más se ajusta a sus pretensiones. Es decir, dependiendo de las necesidades a nivel programático o técnicas, o como comentaba anteriormente, trascendentales, debemos elegir un buen programa. Comento de lo programático porque es importante saber qué agrupación tenemos bajo, para qué es el concierto, es un concierto de abono, es un concierto de homenaje, es un concierto de verano. Es importante un poco como saber a qué atenernos, ¿no? Y a nivel técnico, porque debemos ser primero honestos con nosotros mismos, de saber qué podemos dirigir, y en segundo lugar, y sobre todo, saber qué puede tocar la banda, ¿no? Ya no solo a nivel técnico, sino también, insisto, a nivel intelectual, porque la banda o la agrupación, la orquesta, debe estar a la altura a nivel intelectual para poder entender algo y poderlo compartir. Es muy importante esto. Y también una cosa, evidentemente el director lo que puede realizar es una preparación previa a nivel intelectual y a nivel estético de una obra hacia la banda. Es decir, no solo dedicarse a dirigir y montarla, sino el hecho de esto bebe de aquí, bebe de allá y esto tiene este sentido, ¿no? Un poco esto.
Muy bien, seguiríamos con el acto comunicativo, con el esquema. Como hemos visto, no sé si ve el puntero, pero digamos que el compositor lo que hace es transmitir, como hemos dicho, al director y a la orquesta de banda. Y también, por ende, después lo que hace mediante ellos transmite mensaje al público, ¿vale? Seguimos con el siguiente actor de este acto comunicativo. Insisto que esta es la parte un poco más teórica, ¿vale? A pesar de que después también hablo algo de teoría, pero es un poco más identificativo con el día a día. Como decía, el director es receptor y emisor. Interpreta el código emitido por el compositor y por lo tanto actúa como receptor, proceso anterior al ensayo y al concierto, que es el hecho de que el director tiene la partitura y por lo tanto un buen estudio, ser fiel a la partitura y las líneas generales de interpretación de uno mismo son elementos necesarios para dignificar la profesión del director. Como vais a ir viendo, tenemos en el PowerPoint, en la diapositiva, tenemos una frase que está en letra normal, ¿no? Y otra en cursiva. Muchas veces la letra en cursiva lo que pretende es un poco como dar un consejo, ¿no? Entre comillas, para digamos, ser fieles a este acto comunicativo y que cuanto menos ruido tenga, pues mejor. Además, el director, mediante su gesto, mediante la acronimia, ¿sabéis? La técnica, gestoría facial, actúa como emisor. Transmite el mensaje del compositor, manipulado por él, en el buen sentido de la palabra, a los músicos en primera instancia, que es el receptor activo. El director debe reflejar en su gesto aquello necesario para construir el discurso. Es importante la economía de gesto. Elegir, esto es una frase que le digo siempre a mis alumnos, elegir qué botón pulsar, pulsarlo en el momento que se debe accionar, saber cómo lo estamos pulsando y, muy importante, saber cuándo dejar de pulsarlo. El director es un verdadero artesano del sonido. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto también lo lanzaré después con el siguiente epígrafe. Que debemos ser lo más escuetos posible a la hora de dirigir. El momento que estamos haciendo una dirección muy ampulosa y hay gestos que realmente no se conciernen con la música, estamos metiendo ruido en este acto comunicativo. Cuanto más economía de gesto, ojo, siempre lo necesario, y podamos ser lo más fieles, o mejor dicho, lo más óptimos posible a la hora de dirigir, siempre va a ser mucho mejor para el entendimiento del músico y del público, ¿vale? Por eso digo lo que nuestro trabajo es como una mesa de sonido que tiene muchos botones, ¿no? Y es importante que en cada momento elegir qué botón pulsamos. Es importante cómo lo pulsamos, porque es importante también cómo lo mostramos. Y sobre todo, insisto, lo más importante es cuándo dejarlo de pulsar. ¿Por qué? Porque una vez hemos dicho una directriz, el músico ya la entiende y la puede seguir ejerciendo. No es necesario recargar con esta directriz, ¿vale? En segunda instancia, se producen unos efectos colaterales en referencia al público. Es decir, el público también actúa como receptor pasivo de este código gestual emitido por el director, pero que aunque pueda entenderlo, no reacciona musicalmente al gesto. Bueno, pues imaginaros que cualquiera de nosotros estamos escuchando un concierto en directo y podemos ver al director, ¿no? O a la directora cómo dirige y evidentemente pues podemos interpretar este gesto. También estamos mandando realmente un mensaje a ellos, aunque no tenga una reacción en el sonido. Esto es un efecto, como decía, colateral, ¿eh? Existe el peligro, y esto sí que es un poco mirarnos dentro de nuestro propio ombligo. Existe el peligro que el director solo se fije o se fije bastante en esta vía de información y se pueda convertir en algo muy superficial y cosmético, algo muy epidérmico, ¿vale? El gesto debe ser totalmente congruente con lo que suena. Es lo que decía anteriormente de un gesto muy anguloso y todos pues sabemos, ¿no?, que se puede dirigir sin querer hacia el público, como mostrando un poco nuestras habilidades, ¿no? Y que creo que honestamente, pues a nivel artístico, pues no nos favorece nada. Muy bien, el director es además receptor de aquello que realiza la agrupación, tanto a nivel auditivo como visual, y puede emitir mensajes para cambiar instantáneamente aquello que considere oportuno. El director es juez y parte del proceso. Juez porque puede rectificar aspectos en el mismo momento que suceden, es decir, estamos dirigiendo y algo que está desafinado, echamos una mirada y ya sabéis que puede cambiar un poco las circunstancias, ¿no? Y parte porque es quien realmente conoce el discurso en su totalidad y por lo tanto es el que va elaborando desde
a priori y a posteriori y en ese momento el discurso musical en base a una perspectiva interpretativa. ¿Entendéis, no? Lo que quiere decir es que aparte de que el director evidentemente es el que produce todo o que construye el discurso musical, aparte es juez porque en el momento de que pase algo a nivel técnico dentro de la agrupación puede llegar a cambiarlo en el mismo momento. Evidentemente incluso puede hasta anticiparlo. Entonces digamos que aquí se produce como, si lo vemos a nivel teórico, una barbaridad de información en un solo momento. Esto se lo explicamos a alguien que no es músico o que no sea director y todo eso lo haces a la vez. Bueno, pues en cierta manera sí, ¿no? El hecho de que estás vienes de un lugar, vas a otro lugar, construyes un clímax y aparte de esto vas rectificando cosas, vas un poco como haciendo un discurso congruente con lo que viene anteriormente, ¿no? Y evidentemente, en cuanto al acto comunicativo, estamos interactuando con la agrupación, interactuando con el compositor, aunque sea un poco romántico, pero es así, y, ojo, interactuando con el público a pesar de no recibir en ese momento digamos, una respuesta activa, ¿no? Muy bien, seguiríamos con la siguiente diapositiva. Perdón que se ha ido esto. Seguiríamos con la siguiente diapositiva. Como hemos visto, el director tiene conexión con la orquesta y con la banda, tiene conexión con el público, como hemos dicho, y finalmente, en tercer lugar, perdón, vamos con la agrupación, que es doble receptor y canal. ¿Por qué es doble receptor? Porque, por una parte, interpreta el gesto del director y, por lo tanto, reproduce las directrices que el director sugiere, sonido, color, articulaciones, etcétera, ¿vale? Por otra parte, recibe el mensaje del compositor, por eso es doble receptor, mediante el código de la partitura. Esta información es una información objetiva porque son las notas que realmente, a pesar de haber pasado por una edición, pues teóricamente vienen directamente desde el compositor. Entonces, el sonido que emite la agrupación es el canal que da información al director, al público y a la misma agrupación. Es decir, realmente es una barbaridad el hecho comunicativo, ¿no? Si lo analizamos, porque el mismo sonido nos va a dar como varias vertientes en el mismo momento. Es importante que estoy un poco cargando, ¿no?, la responsabilidad del director todo el rato de la buena preparación, un buen material, recurrir a buenas obras, ¿no?, con dignidad, ya sabéis, pero es importante que los músicos tengan la preparación suficiente para poder visualizar e interpretar los gestos del director y reproducir sus directrices. Es un poco lo que comentaba anteriormente. Podemos luchar mucho por tener, insisto, una buena preparación, una técnica muy delimitada, una preparación intelectual maravillosa, pero evidentemente si uno de los receptores, que es la agrupación, no entiende nuestro gesto, no entiende la obra y no entiende lo que estamos dirigiendo, por lo tanto es imposible que pueda dar a entender este tipo de mensajes, ¿vale? Seguimos. Vendría ahora el último agente de este acto comunicativo, que sería el público. Evidentemente, el público, estamos en el simple hecho de, a la hora de tocar, ¿no?, a la hora de interpretar, el público es un receptor. El público, a priori, hasta que no llegan los aplausos, es un receptor. No sabemos si le está gustando, si no, si lo está entendiendo o no. Entonces, simplemente el público, a priori, no emite nada, ¿no? Bueno, alguna tos que otra, pero bueno, poca cosa. Entonces, el público recibe información de la agrupación en primera instancia, que es la información auditiva. Asimismo, también recibe información de la gestualidad del director y del movimiento de los músicos. Por lo que respecta al director, y como ya se ha apuntado, los gestos deben ser congruentes con el sonido. El público puede llegar a percibir un desajuste entre propuesta gestual y respuesta auditiva. Es decir, si el director está en otra órbita de lo que está sonando, el público puede entenderlo, incluso el público que no es músico, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que nuestro lenguaje corporal, ¿no?, nuestro lenguaje no verbal y gestual, lo puede llegar a entender una persona que no es especialista en nuestra materia. Ambas informaciones, la auditiva y la gestual, junto a los movimientos de la propia agrupación, conforman la interpretación del mensaje enviado por el compositor y, por lo tanto, es el show, como sinónimo de mostrar, ¿no?, que ofrece el concierto. Cualquier movimiento que se produce en el escenario y cualquier información emitida por la agrupación es parte del mensaje que va del compositor hasta el público.
Muy bien, seguimos con la segunda parte de la conferencia. Como os he dicho, esta parte era un poco más teórica, era simplemente el hecho de identificar el que realmente nos dedicamos, ¿no? Ya digo, realmente somos comunicadores, somos meros intérpretes de una obra que la interpretamos y se la damos a un público para que la consuma. Muy bien. La segunda parte de la conferencia vamos a hablar del liderazgo y motivación. Por una parte, el liderazgo eh, es uno de nuestros aliados dentro de nuestro trabajo día a día a la hora de gestionar un grupo, ¿vale? El liderazgo indiscutiblemente comporta una relación directa con el poder. Un líder siempre va a ser dueño de cierto poder, indistintivamente de dónde proceda su reconocimiento del liderazgo. Para empezar, vamos a distinguir diversos tipos de poder, ¿vale? Extraídos de las publicaciones The Basis of Social Power de French y Raven y Interpersonal Power in Organizations de Raven y Kruglanski. Antes de nada, también quería hacer un pequeño apunte. Mientras estudiaba el conservatorio en Castellón, también estudié en la universidad y realicé una carrera que a priori no tiene nada que ver con lo nuestro, ¿no? Realicé la carrera de Ciencias Empresariales, lo que se conoce actualmente como ADE. Y en cierta manera hay muchos de los procesos o de los conceptos que allí tratábamos, en cierta manera los he podido extrapolar al oficio del director. Y, por ejemplo, esto es totalmente parte de la asignatura del liderazgo y el marketing que teníamos en la carrera. Como comentaba, los poderes según French y Raven son los siguientes. El primero es poder coercitivo, que es el potencial de recibir amenazas y castigos. Pues el ejemplo es clarísimo, ¿no? El militar, por ejemplo, en que si hacemos algo que no es correcto, podemos recibir una reprimenda. La persona que nos da esa reprimenda tiene un poder sobre nosotros. Otro poder es poder de recompensa, basado en acceso de bienes a cambio de una acción. Pues evidentemente un poco el chantaje que todos conocemos, ¿no? Si haces tal cosa, pues recibes tal otra. El poder legítimo que emana de la posición en la que se ocupa. El hecho de ostentar un cargo, pues eso, de ahí emana un poder, ¿no? El poder de experto que también emana por el hecho de tener unas capacidades que también se puede hablar con el paso del tiempo. Es decir, pues evidentemente, cualquier profesional, cuando contratamos a un profesional para que pues, hace algún trabajo con nosotros, por ejemplo. Y finalmente, el poder referente carismático. Es el poder que proviene de la admiración, del agrado, de la empatía. Como pongo ahí, el don de gentes. Ese poder que puede ejercer sobre nosotros alguna persona que nos cae bien. El hecho de que, bueno, como esta persona me pasó bien con ella, pues entonces digamos que de cierta manera pues puede ejercer un cierto poder sobre nosotros. Muy bien, entonces esto lo vamos a extrapolar al oficio del director o al menos a la idiosincrasia de una agrupación. Históricamente, el poder coercitivo ha sido utilizado por los directores como un estilo y un modus operandi durante pues, mucha historia de nuestra carrera, ¿no? Ya sabes, siglo XVIII, siglo XIX sobre todo, siglo XX, pues el director un poco que tenía pues, el poder absoluto, ¿no? Ten en cuenta que se trataba de utilizar métodos tiranos y infundir el miedo para que el grupo respondiera a las órdenes del director. Esta metodología se ha ido transformando porque pensar que ha cambiado la sociedad. En pues, siglo XIX-XX, pues ya sabéis, gobiernos absolutistas, dictaduras, guerras, final del siglo XX, democracias. Entonces, digamos que este mismo poder se ha ido un poco o la figura, ¿no?, del director ha ido un poco como modulándose. Y por lo tanto, pues a día de hoy, pues digamos que es un poder, o más que un poder, un estilo que no caza tanto. Cuento una pequeña anécdota. Un día tuve una conversación con un director famoso y bueno, más mayor y al que admiro enormemente, y me decía que ya no funcionaba su manera de trabajar
y él se refería un poco a esto, ¿no? Bueno, que él trabajaba de otra manera, otro modus operandi, ¿no? Ni mejor ni peor, simplemente era otro, y que evidentemente la sociedad había cambiado y que la gente joven no lo entendía. Y esto me hizo reflexionar sobre este poder coercitivo del que hablamos. Muy bien, el poder de recompensa es una buena herramienta para tratar la falta de asistencia a ensayos, ¿no? Que yo creo que esto es un poco trending topic entre los directores, es muy habitual. Como decía, es una buena herramienta según cómo se utilice, ya que puede motivar a los músicos para ir a ensayar y participar en los actos de la agrupación. También se puede extrapolar a agrupaciones profesionales para que tengan salarios en especie, pues, por ejemplo, a lo mejor pues, más vacaciones o días de permiso, que eso puede ser un punto de motivación. Pero como veremos posteriormente en el tema de motivación, digamos que no podemos hacer uso exhaustivo de este poder, ¿vale? Seguimos. Finalmente, los tres poderes que quedan, el legítimo, el experto y el carismático, son los poderes que debe manejar un director y que debe obtener o cultivar, ¿no? El legítimo, ¿por qué? Porque es el mero hecho que es director. El legítimo, en el momento que pone nuestro nombre y debajo pone director de tal, ya sabemos que tenemos un poder, ¿vale? El poder legítimo. El poder experto es aquel que debemos trabajar para obtenerlo. ¿Por qué? Porque cuanto más conocimientos tengamos, cuanto más experiencia, sabiduría, buenas prácticas, buenos resultados, tendremos más poder sobre, digamos, de, mm, de influencia sobre la agrupación. Y finalmente el poder referente carismático, que es el poder que convence, es subjetivo, es el poder que produce bienestar, ¿no? Que identifica el grupo hacia el director. Es un poder digamos que trataría en cierta manera la inteligencia emocional. Es importante que tengamos este poder bien resuelto, bien cultivado, porque evidentemente nos va a ayudar a que nuestro mensaje cale realmente dentro de las personas y dentro del corazón de cada uno de los músicos. Pero cuidado, que solo con un poder referente carismático moveremos los brazos, pero no seremos buenos directores, porque el poder experto no lo tendremos. ¿Entendéis? Que es un equilibrio y, ojo, cuanto mayor sea el nivel a nivel absoluto de capacidades respecto a estos poderes, mejor que mejor. Un buen líder, en nuestro caso el director, no debe hacer, esto es una buena recomendación, no debe hacer uso arbitrario del poder en ningún caso. Tenemos mucho poder encima de la tarima, ¿vale? Porque esto provocaría que su poder carismático se viera mermado. Es decir, la parte subjetiva de la percepción del líder se viniera un poco abajo. Si nosotros actuamos con poder arbitrario, dándole la razón a X persona y a otra no, podemos tener problemas. Esto creo que suena bastante a todos. También es importante recalcar que los mensajes que se lanzan desde la tarima, ya sean de connotación positiva o negativa, tienen un gran impacto sobre el grupo. Por lo tanto, el director debe saber hacer un buen uso de ese poder que ostenta a la hora de transmitir los mensajes. En ese aspecto, saber qué decir y cómo decirlo en cada momento se convierte en una acción trascendental. Es decir, tenemos que saber muy bien lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos. Realmente una tarea ciertamente ardua. Muy bien, director como líder. Volviendo a nuestra tarea primigenia, para poder llevar a cabo un buen proceso de acto comunicativo, es necesario que se cumplan ciertos roles dentro de dicho proceso. Es decir, que el director ejecute y asuma los distintos liderazgos que le corresponden. El liderazgo es un rol que satisface necesidades fundamentales grupales, ¿vale? Y esta tarea puede estar a cargo de distintas personas. No siempre todo el liderazgo recae en el director. Y esto debemos saberlo y debemos ser conscientes de ello. El liderazgo es la sinergia que influye en el resto de miembros y los orienta hacia la consecución de metas grupales, relación la cual constituye el aspecto central de la estructura de un grupo y por ende de las agrupaciones musicales. Como decimos, en cualquier colectivo hay dos tipos de liderazgo, ¿vale? Vamos a tener por una parte el liderazgo formal, el liderazgo asumido y el liderazgo reconocido, ¿vale? Vamos a verlo cómo funciona esto. Es muy importante a la hora de analizar los tipos de liderazgo, ¿vale? Es muy importante que el director sepa analizar la estructura de los roles internos y utilizar la inteligencia emocional para coordinar todos estos liderazgos. ¿Qué hay que decir con estas palabrerías? Imaginaos el entrenador del Madrid o del Barça, ¿vale?
debe saber gestionar los roles que tiene dentro del vestuario. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero después de 2 años que iba dirigiendo, me debo imaginar los problemas que debe tener Mourinho, o bueno, no sé quién está ahora en Madrid, no recuerdo ahora quién está en Madrid. Zidane, efectivamente. Bueno, lo que quiero decir con esto es que realmente debemos saber identificar quién es el líder a nivel de poder de conocimientos o a nivel de poder cognitivo o a nivel de poder de influencia. Debemos saber un poco quiénes son los líderes para realmente gestionarlos, porque estos líderes, como no tengan nuestra misma opinión, podemos tener problemas dentro del grupo, ¿vale? Como comentaba, el líder asumido es aquel que tiene atribuidos los poderes legítimo y de recompensa. El asumido es aquel que nosotros asumimos por el hecho de serlo. Por ejemplo, pues, como decía anteriormente, Pablo Márquez Mestre, director de tal. Entonces ya asumimos que es el líder, ¿no? Y tiene el poder legítimo, ¿vale? Y el poder de recompensa. Y después, por otra parte, tenemos el liderazgo subjetivo, que les tiene atribuidos el poder de experto y el carismático, ¿vale? El poder de experto, ¿por qué? Porque evidentemente nuestra preparación nos da las condiciones para poder estar ahí encima de la tarima, y el carismático es porque llegamos a la gente, caemos bien, somos un líder a nivel social dentro de la agrupación, ¿vale? ¿Cuál es la clave? Que el líder asumido también sea el líder reconocido. ¿Qué pasa? Que podemos perfectamente tener dentro de la agrupación, por ejemplo, en la junta directiva, podemos tener a un líder que sea reconocido, perdón, que sea asumido, por ejemplo, presidente o presidenta de tal agrupación. Es el líder asumido porque es el título, ¿no? Pero no se le tenga reconocimiento dentro de la agrupación. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque esa persona puede emitir ciertos dictámenes que se acatarán a nivel formal, pero no a nivel subjetivo. Por lo tanto, digamos que nuestra clave como directores es que tanto el líder asumido se pueda equiparar al líder reconocido. Tenemos que trabajar un poco por tener las dos vertientes. Muy bien, será el momento que nosotros tenemos digamos, el hecho de que controlamos los dos liderazgos, se da en una circunstancia de equilibrio o desequilibrio entre las partes de una banda. Ya sabéis, por ejemplo, una banda, una agrupación, ¿no? Yo siempre digo que la banda es como una til, tiene 3 patas. Tiene el director, la administración, la junta directiva, ¿vale? Y los músicos. Si los liderazgos de toda esta agrupación están coordinados, es decir, forman un entramado perfecto, la agrupación funciona perfectamente. En el momento de que tanto músicos como en junta como el director hayan algunos liderazgos que no estén bien definidos y que no estén bien acatados, vamos a tener problemas. ¿Vale? Justamente aquí se crea la necesidad de que los directores tengamos una buena inteligencia emocional hablando, ya que se deben realizar un buen análisis. Por ejemplo, en cuanto a la administración, a la junta directiva, ¿cómo está formada? ¿Qué cargos hay? ¿En quién recae la responsabilidad y la toma de decisiones? ¿El presidente o presidenta es un líder reconocido o solo es un líder asumido? ¿Hay algún miembro de la junta que sea líder reconocido y que no sea el presidente? ¿Este líder reconocido qué tipo de poder de convicción tiene? En fin, son muchas preguntas que debemos un poco como hacernos en nuestra mente. En cuanto a los músicos, ¿no? Aquí tenemos un poco que ir pues como delimitando. Los músicos, ¿cómo se organizan? ¿Hay jefes de cuerda? Los jefes de cuerda, ¿qué poder de decisión tienen? Aparte, ¿los jefes de cuerda son líderes reconocidos o solo simplemente son líderes que los asumimos? Hay otros líderes reconocidos dentro de la banda, que esto es muy habitual. Hay distintos grupos de la banda con distintos líderes. Ojo, y los músicos ven a la junta un grupo opuesto a ellos en los que los líderes son diferentes. Estamos hablando de que dentro de una sociedad, una asociación, hay como muchos grupos y cada grupo tiene su idiosincrasia, su personalidad y su líder. Por lo tanto, con un buen análisis de lo que estamos en este momento que estamos realizando, con todas estas preguntas, podríamos realizar, yo digo, un buen análisis para identificar cuáles son los roles y evidentemente poner todos los roles, como decía anteriormente, en un entresijado que funcione por el bien de la sociedad. Lo más importante aquí, siempre lo más importante, es trabajar por el bien de la sociedad. Yo tengo una frase que imagino que coincidiréis todos, en que vosotros, yo, todos falleceremos, ¿no? Y bueno, pues acabaremos nuestra tarea aquí. Pero las sociedades musicales están por encima de nosotros y siguen. Por lo tanto, evitemos egos, evitemos líderes
liderazgos, mejor dicho, que lleven un poco al egoísmo. Trabajemos realmente por un buen entramado, tanto por director, por junta directiva y por músicos, ¿vale? Debemos apuntar aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que cualquier cargo con liderazgo asumido, es decir, presidente o director, puede no ser reconocido. Y también puede ocurrir que una persona sin liderazgo asumido sí que sea un potente liderazgo reconocido. Cuando tengamos este escenario, tenemos, insisto, que equilibrar y trabajar porque todas las sinergias del dentro del grupo trabajen en una misma dirección, que es la sociedad musical. Muy bien, pasamos al último punto ya de la conferencia, que sería la motivación. La motivación bueno, la incluí porque creo que todos van a coincidir, ¿no? Que cuando vamos a una entrevista de trabajo, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y tú qué vas a hacer para motivar a los músicos? Y bueno, ahí se para el mundo en ese momento, ¿no? Bueno, tengo que decir que esta pregunta es una pregunta trampa, honestamente, porque si digamos que la sociedad tiene un problema de motivación, por el mero hecho de cambiar de director o de directora, no va a mejorar. Es decir, realmente el director tiene una gran responsabilidad en la motivación, pero el director no es digamos, el omnipotente que puede hacer cambiar todo aquello. Puede hacer mucho, insisto, pero es importante que tenga un buen apoyo de la junta directiva. Es muy importante que los roles estén bien definidos, que los liderazgos estén bien coordinados para ir en una misma dirección. Si realmente el director tiene que motivar por sí mismo a los músicos, hay un problema, insisto. Es verdad que, como comentaba anteriormente, tenemos un gran peso, que ahora lo veremos, que no es la parte artística, pero si no tenemos un buen apoyo, tanto a nivel social como económico, de la junta directiva y a nivel también de propuestas, es imposible que la motivación cambie, ¿vale? Existen dos tipos de motivación, la extrínseca y la motivación intrínseca. La extrínseca es el deseo que impulsa a realizar una conducta para obtener una recompensa externa o evitar el castigo. El dinero, los regalos, un trabajo estable o evitar un castigo, ¿no? Son algunos ejemplos de estímulos externos que dan lugar a la conducta intrínseca. Viajes, compartir tiempo de ocio con ensayos, actos de socialización, en fin. Digamos que si trasladamos, como estamos haciendo, este tipo de motivación a las agrupaciones que nos atañen, hay muchos factores extrínsecos que pueden motivar generalmente a nivel social, ¿vale? Y eso, evidentemente, hay que identificar lo que le gusta a la mayoría del colectivo. Pero debemos tener cierta cautela porque estos factores de motivación no se deben convertir en la razón principal de formar parte de una agrupación, porque si no, a largo plazo se verá truncada la calidad artística del grupo y lo más importante es que pasará que los medios serán más importantes que el fin. Es decir, aquí estaremos por el hecho de que voy a ensayar porque tenemos un viaje, ¿no? O porque bebemos en la cena y nos pasamos muy bien. Quizás, evidentemente, son factores que motiven, son factores que pueden tener hasta cierto peso, pero cuidado, no puede ser nunca convertirse en la motivación principal de formar parte de una sociedad musical. Por otra parte, tenemos la motivación intrínseca, que hace referencia a la motivación que viene del interior del individuo más que de cualquier recompensa externa. Se asocia con los deseos de autorrealización y crecimiento personal y está relacionada con el placer que siente la persona al realizar una actividad, lo que permite que esta persona, suena un poco extraño, pero que se encuentre en estado de flow. Es el estado de que estamos súper concentrados, solo pendientes de lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces pues, os pasará de mejor viendo una película, ¿no? O incluso un ensayo que se ha pasado la hora y se ha pasado volando? ¿Por qué? Porque aquello que está pasando es muy interesante para nuestra persona. Entonces, en ese momento es el que estamos en estado de flow. Se llama así, teóricamente hablando, se llama estado de flow. La motivación intrínseca en nuestra especialidad musical es lo siguiente, que el músico debe ir motivado a los ensayos y al concierto por el simple mero hecho musical que conlleva tocar en esa agrupación. Nivel de las obras, calidad del programa, programas técnicos, temáticos, nivel musical del director. La excelencia artística y la consecución de metas y retos programados son la auténtica motivación intrínseca y, por lo tanto, los factores que realmente deben motivar al grupo. Insisto, es importante recalcar que debemos también un poco
hacer ver esto al grupo, porque muchas veces el grupo es un poco, como diría, mm, digamos que no están totalmente convencidos de esto. Hay que hacerles plantear a veces, ¿esto te gusta? Oye, ¿a ti te gusta venir a ensayar? Porque si te gusta, es perfecto. Démonos la mano porque a partir de aquí vamos a hacer buenas migas, ¿no? Y buenas cosas. Pero si a ti no te gusta esto, tenemos un problema. Insisto, la motivación principal no puede ser extrínseca. Debe ser el mero hecho de ponerse el instrumento en la boca, de coger el arco del violín y poder compartir música con amigos, porque al final una agrupación ya sabéis que está formada por amigos. Y por último, en cuanto a este aspecto de la motivación, hay un aspecto importante que es el sentimiento de pertenencia a un colectivo. En la pirámide de Maslow, que imagino que todos la conocéis, ¿no? Una de las necesidades básicas es la necesidad de afiliación o pertenencia. El hecho de sentir, en Valencia decimos sentir el ferro, ¿no? Sentir el hierro, sentirse parte de esa agrupación, es un hecho que nos puede motivar a seguir yendo a ensayar y a formar parte de este grupo. Esto es importante también difundirlo, es importante trabajarlo, es importante cultivarlo, porque trabajaremos de una forma diferente, ¿no? El hecho de que este sentimiento nos va a ayudar a alcanzar grandes metas porque realmente aportaremos toda nuestra energía en algo que creemos nuestro. Cuando vamos a un trabajo y es algo alígeno a nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, que recibimos un salario y ya está, digamos que eso, sí, trabajamos nuestras horas, te dedicas, muy bien, pero cuando ese trabajo es tuyo, en que te pertenece a ti mismo, que digamos te toca un poco la sangre, es cuando tú, digamos que trabajas de una manera diferente. Haces muchas más horas sin importarte el tiempo que estés invirtiendo ni el esfuerzo. ¿Por qué? Porque es algo tuyo. Por lo tanto, insisto, necesidad de afiliación o pertenencia. Muy bien, pues hasta aquí la conferencia de hoy. Espero que haya sido interesante para todas y para todos. Y ya os digo que he intentado un poco teorizar un poco nuestro devenir habitual. La primera parte, como resumen, primera parte, repito, lo del acto comunicativo, saber un poco a qué nos atenemos, es decir, coger buen material, tenerle respeto al compositor, porque el compositor es el creador. Nosotros somos simplemente recreadores, ¿vale? Somos un mero canal y darle valor a nuestro trabajo, ¿no? Y por otra parte, y más práctica, el hecho de identificar los poderes, los liderazgos y cómo transmitirlo a un buen funcionamiento de agrupación y para obtener una buena motivación y al final alcanzar las metas comunes. Bueno, pues sin más, quedo a vuestra disposición para comentar dudas, debatir, solucionar o cualquier cosa que queréis proponer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, por su charla. Ha sido un placer, ¿no? Y una experiencia muy grata e interesante, ¿no? También enriquecedora escucharle sobre estos temas que, bueno, que en el conservatorio pasamos y, bueno, vemos gestos, vemos técnica, pero luego cuando llegamos delante del grupo humano que tenemos, todos estos aspectos nos van llegando como, bueno, pues nos van llegando así de manera de sorpresa, ¿no? Y bueno, está bien tener estos consejos por tu parte. Yo ya, como te tuve como maestro en Albacete, pues ya tenía algunas pinceladas de esto, pero compartirlo con todos los que nos han acompañado hoy aquí, pues te damos las gracias, muchas gracias a ti, claro. Y bueno, pues ahora es el turno de realizar algunas preguntas a Pablo, que desde la organización hemos preparado. De todas maneras, si alguno o alguna de los que están aquí presentes desean formular alguna pregunta sobre el tema o tienen alguna duda o quieren debatir con Pablo algún aspecto, pues nos pueden dejar por escrito en el chat y nosotros iremos formulándolas. Si quieren entrar a título personal en vídeo, pues nos lo solicitan y así el máster también le abrirá los permisos para comunicarse directamente con Pablo. A ver, Pablo, ¿cómo se puede tener autoridad y a la vez que los músicos nos vean como
personas cercanas. Sí, yo entiendo un poco a qué te refieres con esto. Claro, no es lo mismo dirigir a gente profesional, porque al final hay una relación laboral y el músico profesional debe acometer un poco como su trabajo, ¿no? Que es interpretar con una buena calidad, etcétera. Pero claro, cuando tenemos, por ejemplo, la gestión de un grupo amateur, ¿no? Pues es un poco más complicado. Pero claro, muchas veces, bueno, muchas veces no, la calidad musical del grupo amateur no se tiene que ver truncada por aquello de que sea un mero hecho amateur, ¿no? Entonces, ¿cómo no ganarnos la autoridad? Pues la autoridad, como he comentado anteriormente, para mí se gana con el reconocimiento de ese poder de sabiduría, de conocimientos, ¿no? Creo que es muy importante el hecho de saber estar encima de la tarima, no solo a nivel social, sino a nivel, insisto, a nivel profesional. El que cada ensayo, el músico que viene a ensayar, sea del nivel que sea, se lleve un conocimiento, ¿no? Se lleve, digamos, una satisfacción de ese ensayo. Yo me he acabado el ensayo de hoy y he aprendido esto. Y esto es complicado porque por una parte, si nos enfocamos mucho hacia la gente más amateur, al profesional le podemos cansar, y por otra parte, si somos muy especialistas también hacia lo profesional, las personas amateurs no lo pueden entender. Entonces, digamos, ¿cuál es el consejo? Equilibrio. O incluso el hecho de siempre transmitir al final, transmitir conocimientos, podemos explicar perfectamente la Segunda Guerra Mundial de una forma ciertamente amena que le sirva para todo el mundo, entendemos, ¿no? O, por ejemplo, podemos empezar a hablar de retórica, ¿vale? Actuando, por ejemplo, incluso haciendo teatro. Entonces, para la gente profesional es interesante porque está hablando de retórica musical y para el que es amateur está entendiendo porque está dramatizando, entendemos, ¿no? Entonces, un poco el hecho de que sería muy importante el hecho de que la gente nos vea como una autoridad en conocimientos. Ahí es donde nosotros ganamos autoridad. Y la otra, un poco la segunda parte, ¿y cómo nos ven como personas cercanas? Bueno, pues evidentemente creo que suena un poco obvio, pero el obrar de buena fe, ¿no? El hecho de simplemente tomar decisiones y tomar decisiones que afecten a todo el colectivo, que es decir, pensando en el colectivo. En el momento que tomemos, como he dicho anteriormente, una decisión arbitraria para favorecer a unos cuantos, creo que estamos haciendo un flaco favor a nosotros mismos, a la sociedad y a la misma banda. Entonces es importante tomar decisiones que, digamos, que sean lo más objetivas posible. Muchas veces estas decisiones se pueden ver como subjetivas, pero con el paso del tiempo nos da razón. Cuando se ha visto que esto ha funcionado y lo que se buscaba con esto era el bien común, ahí digamos que estamos un poco teniendo ese reconocimiento también de acercamiento al músico. Y por otra parte también os aconsejo que encima de la tarima, pues evidentemente hay que tener un orden, si no es imposible funcionar. En cierta manera, tiene que haber una jerarquía dentro del ensayo, si no aquello sería, pues, digamos, una anarquía. Pero en el momento que os bajéis de la tarima, os aconsejo que seáis lo mejor personas posible, honestos, sinceros, simpáticos, empáticos. ¿Por qué? Porque realmente la persona que arriba tú le hayas comentado, cuidado con esto, no se lo tomará como personal, sino como profesional, ¿entendéis? El hecho de que cuando ellos vean que tú bajas de la tarima y bueno, simplemente tratas a esa persona como a la otra o como a la otra. Yo tengo que decirlo que yo tengo bastante mala memoria en ese aspecto y me ha pasado muchas veces de a un ensayo haber empezado, pues, trompeta, cuidado porque la articulación no sé qué, y a lo mejor empiezas un poco como entre comillas, ¿no? A ensañarte con esa persona y no es nada personal, para nada, es porque llega tarde o la afinación no sé qué, y bajar después de la tarima y bueno, pues súper bien, claro, y notar a esa persona un poco como reticente contigo, ¿no? Y realmente, claro, ahí tienes también que un poco que identificar, decir, ostras, que es verdad que yo hace un rato a este le he dicho muchas cosas y igual se ha tomado como personal. Entonces tenemos que tener el punto psicológico o de inteligencia emocional de hacerle ver que no iba para él como fulanito de tal, sino como instrumentista que forma parte de una agrupación. Evidentemente, todos conoceremos miles de casos,
de que cada uno somos de una forma y nos tomamos las cosas de una forma. Pero en general, si la base, las principales líneas, es la bondad, es la buena fe, es el hecho de hacerlo bien a nivel profesional, lo normal es que no tengamos tantos problemas. ¿Por qué? Porque al final siempre tendremos una manera de poder acallar estas dudas, tanto a nivel artístico como a nivel social. Muy bien, Pablo. Gracias por la aclaración. Eh, Estabas hablando sobre el orden y la jerarquía una vez estás arriba del podio, pero ¿utilizas el mismo lenguaje o terminología en todas las agrupaciones o dependiendo del nivel o de cómo ves que se está llevando a cabo el ensayo, intentas suavizar o no sé, explícanos. Sí, sí, a ver, pues sí, en cierta manera, a ver, tenemos que tener para mí unas bases que son las mismas, es decir, nuestra manera de entender la música y de llegar a la excelencia musical debe ser siempre la misma. Da igual que estés con niños, que estés con una orquesta, que estés con una banda profesional, digamos que da igual. Claro, el cómo llegar es diferente, evidentemente, claro. Tienes delante personas que de qué edad, que en su día a día que viven, alguno puede tener problemas serios, otros no. Digamos que este tipo de cosas hay que saber gestionarlas. Entonces, ¿cómo dirigirte? Sí, evidentemente te vas un poco dirigiendo, no hablas igual a todo el mundo, evidentemente. En un ensayo de por ejemplo, una banda profesional, oye, pues no llegues tarde, director, ¿entendéis? Debes estar antes allí. Parece que son obvias, pero que muchas veces se nos escapan, ¿vale? Eh, Tienes que tener una pulcritud a la hora de dirigirte. Cuando paras, si paras, como no digas algo interesante, ese es un poco hombre muerto, ¿no? De cierta manera. Entonces es importante el saber qué decir y cómo decirlo. Pero ojo, en una agrupación amateur también tenemos que saber qué decir. Si paramos y decimos da capo de nuevo por el hecho de ir da capo, bueno, yo voy a tocar porque me lo has dicho, pero si todos los días que vengo a ensayar es lo mismo, yo soy músico amateur, pero oye, que al final me quedo en mi casa porque no me estás explicando nada, ¿no? Entonces, al final es importante el que, digamos, los conocimientos sean los mismos, pero, insisto, como comenté anteriormente, la manera de decirlos son diferentes, la manera de explicarlos, ¿no? Y el cómo, a lo mejor, llegar a una excelencia musical, evidentemente es diferente. También diferente también de la gente que tengas debajo, en cuanto a cómo son, cómo es porque al final el grupo también tiene una identidad. Vosotros sabéis que cada banda es de una forma, ¿no? Y llegas a una banda y tienes que saber muy bien, bueno, aquí les gusta esto, esto a mí, pero a mí no me gusta. Entonces, no lo cambies de primeras y quizás a lo mejor con un hachazo porque seguramente no te va a funcionar. O sí, depende. Es lo que decía, actualmente creo que no. Con nuestra manera de funcionar socialmente, cuando nos imponen algo, la primera reacción es rechazo, ¿vale? Entonces, bueno, pues quizás digamos que a nivel emocional debemos ser muy inteligentes y ojo, extrapolarlo casi a nivel individual en cada persona, porque una persona profesional le puede sentar mal como le decimos las cosas, pero otra no. Entonces, digamos que hay que saber un poco cómo dirigirse. Jordi, te hemos perdido. Sí, sí, es que estoy apuntando aquí, que están entrando ya preguntas. Vale, en cuanto al tema de la motivación que has comentado sobre los músicos, ¿crees que esos métodos son extrapolables al público para así también poder captar unos espectadores que se sientan atraídos por la música de banda y orquesta? Eh, no sé, no solamente el tema de la motivación, por lo que has dicho, pues de que sientan el hierro, ¿no? De que se sientan parte de la agrupación. Para el público, ¿eso crees que hay maneras también de hacerlo llegar? Sí, bueno, el público al final, el hecho de tomar parte, ¿no? En algo, creo que es lo que hace interesante a alguien pertenecer a. Porque muchas veces pertenecemos por lazos sanguíneos, ¿no? Ya sabes que es que mi abuelo ya fue socio de la banda y esto se va un poco como pasando, lo cual es muy bonito. Pero también el hecho de que un socio o una socia tenga
una parte de decisión, de poder de decisión dentro de la sociedad, dentro incluso del programa. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, diferentes iniciativas que puedan ellos, entre comillas, como verse que están integrados dentro de esa agrupación. Por ejemplo, últimamente he empezado una serie de conciertos, también avenidos por la pandemia, ¿no? Que se llama Café Concert, Café Concierto, y en este café concierto lo que he intentado sobre todo ha sido un poco derribar ese muro que existe entre la agrupación y el público. Pues bueno, la asistencia fue enorme, que venía mucha gente, a pesar del miedo a la pandemia y tal, vino mucha gente y la gente estaba bastante encantada porque era como, ostras, así entendemos lo que vais a tocar y aparte tú nos hablas antes y es como que... el mestre nos habla, ¿no? Un poco esto, no sé si me explico, el hecho de que estás construyendo lazos al final y al cabo, realmente no es otra historia nada más que tú estás construyendo un lazo social entre una parte de la sociedad, la agrupación, y la parte que conforma el público o los socios, ¿no? Entonces, digamos que el hecho identificativo, es decir, el hecho que tú comentabas, el hierro, realmente se elabora o se construye mejor con actos que identifiquen al público con la música. Con la música, no con qué música tocar, sino con quién está tocando. ¿Vale? Entonces yo creo que pues esa parte es importante el que ellos tengan unas condiciones extraordinarias por el hecho de ser socios, ¿vale? Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Además, tú estás haciendo iniciativas al respecto, lo sé, de lo del Cafenet, ¿no? Si quieres explicarlo. Sí, lo del café consiste en lo siguiente, en que, bueno, café concierto consistía en que, bueno, actualmente ya sabéis que la gente no puede consumir refrescos ni nada en los teatros, pero teníamos un patio adyacente en que la gente sí que podía salir y podía estar evidentemente separada con distancia social y tomarse un café, ¿no? Y bueno, pues entonces ellos se tomaban el café, entraban dentro y salíamos los músicos y yo con el café en la mano, y entonces hacíamos esta conversación preconcierto. No era una presentación al uso, ¿no? Yo no salía ahí, bienvenidos, autoridades, no, para nada, para nada. De hecho, Una charla, una charla. ¿cómo? Que era como una charla, Sí, porque he visto en YouTube. efectivamente, era el hecho de, yo os digo, de romper muros y construir lazos, ¿no? El hecho de que yo hablaba y encima intentaba que ellos también hablaran. Les preguntaba, oye, pero no tengo nada que preguntar. Oye, ¿y tú no has preguntado tal cosa? Entonces, claro, la gente le hacías un poco reflexionar. La gente no era un consumidor pasivo, sino un consumidor activo. Y eso hace también que motive realmente tanto al músico como evidentemente al receptor, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente, ya os digo, trataba un poco de romper ese muro, lo que comentaba anteriormente fuera de la conferencia, ¿no? Que en la segundo café concierto llegué delante allí del público y no dije ni buenas tardes. Directamente dije, oye, vosotros no tenéis nada mejor que hacer esta tarde que venir aquí. Claro, la gente ya estaba riéndose, ¿no? Eso realmente es entrar así un poco como elefante por cacharrería, pero en el buen sentido, por el hecho de que, señores, aquí no hay muros, hay respeto, faltaría más, por supuesto, nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros, pero no hay muros. Entonces, la gente ya empieza a reírse un poco, ya ven que aquello no hay un estatus que hay que conservar, sino que simplemente vamos a conversar y vamos a poder tener, pues, bueno, pues un compartir, que es lo que decía al principio de la conferencia, ¿no? Compartir conocimientos y compartir experiencias, que es un poco a lo que hemos venido, de cierta manera. Interesante iniciativa. Por último, ¿qué bibliografía nos puedes recomendar para obtener más información sobre todo lo que hemos estado hablando sobre Bueno, todo esto? aparte de lo que os he comentado, de Basis of Social Power, The Basis of Social Power de John French y Bertrand Raven. Eran dos teóricos que bueno, pues realmente lo que hacen lo que hemos hecho un poco nosotros aquí, como analizar los poderes dentro de la sociedad, cuáles son un poco las sinergias que mueven a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y por otra parte también el tratado de Interpersonal Power in Organizations. Es también de Bertrand Raven y de Ari Kruglansky, con K, Kruglansky.
Por otra parte también, en Creo que, cuanto al... Pablo, esto sí, ahora sí, lo dejaremos en la Sí, descripción sí, perfectamente. Lo podéis poner en el chat si queréis, y os lo puedo pasar y podéis consultarlos. Ya os digo que es bibliografía que yo obtuve en su momento cuando estudié empresariales. Digamos, hecho yo, digamos que la base de la conferencia está en esta teoría y yo lo he extrapolado un poco a nuestro devenir como directores. Claro, Dos libros más que creo que son interesantes es Introducción al comportamiento organizativo, de Stephen Robbins y Tomiti Judge, ¿vale? Esto es de Person Education. Y el último es Comportamiento organizativo, de John Wagner, pero no tiene nada que ver con Richard, ¿eh? Es John Wagner. Comportamiento organizativo. Habla sobre todo de liderazgos, de poderes sociales y lo que hemos hablado también de, en última instancia, lo de la pirámide de Maslow. muy bien. Vale, pues tenemos una pregunta de Marcos Uh-huh. que nos dice, a una persona que quiere hacer el superior en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, ¿qué consejos le das? Gracias. Que estudie. No, a ver, en realidad ser director es vocacional. Es decir, tenemos que, el que realmente decida estudiar una carrera de dirección, tú bien lo sabes, es vocacional en el sentido de que son muchas horas, son muchos conocimientos, es algo que no debe quitarnos o no debe presuponernos tiempo que nos quita de nuestro tiempo de ocio. Que tenemos que pensar que el tiempo o tenemos que sentir que el tiempo que invertimos en la carrera es un tiempo que invertiríamos igualmente porque es lo que nos apasiona, ¿no? Esto como base fundamental. Pero como base artística y científica, ¿vale? Recomiendo, porque esto es una pregunta que me suelen hacer alumnos que han realizado el grado medio, pero no han hecho un superior de instrumento. Es habitualmente en ese tipo de perfil. Y recomiendo que se haga también primero el superior de instrumento. A pesar de que no queramos dedicarnos a ser intérpretes de saxo o intérpretes de fagot, ¿vale? Pero sí que creo que todos coincidís conmigo en que los conocimientos y la madurez que hemos adquirido realizando una carrera de un conservatorio superior de interpretación la extrapolamos totalmente después a lo que hacemos como directores. Entonces, todo ese bagaje analítico, musical, estético, histórico, incluso acústico, organología, que hemos ya experimentado como instrumentistas, sabemos después extrapolarlo. En cierta manera, aquello de ser antes monaguillo que cura, ¿no? En cierta manera. Y lo digo de verdad, porque claro, si tú quieres tener un control, que es lo que el director tiene que controlar un poco, todo el espectro artístico de una sociedad, si no has sido parte primero de esa sociedad, de haber hecho mucho atril, ¿cómo realmente vamos a ser después buenos directores? ¿No? Entonces, mi recomendación es hacer un buen superior de instrumento, incluso hacerlo a la vez, es decir, porque ya sabéis que se puede estudiar dos carreras a la vez, pero el hecho de poder estudiar la carrera de interpretación lo veo muy, muy recomendable. Hay personas que pueden hacer la carrera de dirección sin haber hecho la interpretación y evidentemente pueden tener buenos conocimientos, faltaría más, pero mi consejo, como base, digamos, artística, lo recomiendo. Y ya os digo, y ver la dirección como una vocación, no como un trabajo. Y estudiar. Sí, sí, sobre todo Eso estudiar. es seguro, Yo, claro. horas y horas Sí, y horas. Vale, pues tenemos una última pregunta, pero es de nuestro compañero Pep Domínguez que quiere entrar en vídeo para realizártela él mismo. Así que adelante. adelante, Pep. ¿Se me ve? ¿Sí, no? Perfectamente. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, bueno, añadir, nada que añadir a lo que ha dicho Jordi, simplemente darte las gracias de parte de toda la organización, sobre todo por una cosa que para mí es fundamental, que es compartir sabidurías y compartir conocimientos, que es lo que nos hace evolucionar como sociedad, y todo lo que nos has dicho es, bueno, pues al final nos nutre como personas y creo que es lo más importante que tiene el ser humano, ¿no? Es compartir. En Valencia, compartir dona usted, ¿no? Sí, yo aquí en Valencia. Bueno, mi pregunta es, bueno, todos
quien no lo sepa, pues tú eres director titular, aunque tú sabes que mi pueblo y Liria tiene ese amor-odio con todo el cariño del mundo, ¿no? Benabasil y Liria, y sabemos que todos nos queremos mucho y es un pique sano, ¿no? Y con mucho, mucho amor y mucho cariño. Todos sabemos que diriges seguramente la mejor banda amateur, entre comillas, amateur del mundo. Entonces, a mí me gustaría que nos dieses algún consejo para lo que hemos hablado el preconferencia, ¿no? Consejos para afrontar el dirigirnos a profesionales, digamos, tops que tenemos en muchas bandas y que muchas veces, sobre todo, yo hablo de mi caso, ¿no? Cuando pasas de una banda pequeña a una banda grande, muchas veces te sientes un poco cohibido, ¿no? Al decirle a un profesional qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer según tu criterio musical, porque al final lo que dices tú, predomina el criterio musical del que está encima de la tarima o podio. Entonces, si nos podías dar algún consejo al respecto. Gracias. Bueno, pues vamos a identificar en primer lugar pues como dos, digamos, dos tipos de problemas. Por una parte, los problemas que devienen de nuestra interpretación subjetiva, ¿vale? Es decir, aquello que yo esto quiero que sea corto, sea largo, o el fraseo va aquí o allá, o esta sonoridad o este color, que eso es algo ciertamente subjetivo, y aquello objetivo. Bueno, el tempo lo dejo de lado porque puede ser subjetivo, ¿vale? Puede ser subjetivo, pero sobre todo sí que habrá aspectos, por ejemplo, la afinación, ¿no? Que es un aspecto objetivo. Entonces, el aspecto objetivo podemos tener un problema, porque efectivamente podemos comentar, como hemos dicho antes fuera de cámara, ¿no? Que te pase que tú escuchas una cosa desafinada, un pasaje, y al solista de tal orquesta que ha venido a tocar para ese concierto está desafinado y claro, tienes ahí un poco el compromiso de decir que mi consejo es que algo hay que decir. Es decir, si lo dejáis pasar, creo que no es bueno. Claro, ¿qué hay que decir? En un principio, simplemente cuidado con la afinación aquí, algo como general, o solo cuidado con esta cuerda, o bueno, vamos de nuevo porque creo que tal. Un poco como si veis que es algo muy, muy obvio y que ya no solo vosotros, sino otra gente está también identificando este problema, ahí sí que tenéis ya directamente pasar a la acción. Acción siempre con respeto, ¿eh? Siempre con respeto. Siempre. El momento que haya algo como, tú, ahí hemos perdido toda la autoridad, ¿vale? En este momento, el poder coercitivo, insisto, en este momento no funciona. No funciona, yo lo digo. Quizás si todo el mundo reconoce al director como Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Pues entonces quizás sí. Pero aún así, creo que la educación tiene que estar por delante. Entonces, el hecho de que es algo muy evidente, sí que creo que hay que pasar, insisto, a la acción un poco y comentar, mira, esto no está bien, cuidado con esto y tal, y ya directamente identificar el problema y solucionarlo, ¿vale? Si no todo el mundo, digamos, puede, o no todo el mundo, o cierta gente digamos que no puede reconocer ese problema, quizás es mejor incluso decirlo apartado. Acaba el ensayo, por ejemplo, y oye, pues aquí tal que no queremos saber esto, por aquello de no crear inestabilidad, porque claro, puede pasar dos cosas. Primera, que tengamos razón, ¿no? Y que esto no esté bien, ¿no? Y bueno, simplemente se arregle y no pasa nada, ¿vale? Pero que se arregle y se cree un poco no mal rollo, pero un poco de trifulca, ¿no? El hecho de que ostras, le ha dicho a este y aquel le ha contestado, cuando ya haya un poco de ahí de intercambio de mensajes, creo que es mejor. Paramos, que hay que ser más inteligente en ese aspecto, paramos, porque hay que ver lo que decía antes, un poco qué interesa al grupo. ¿Interesa que estemos aquí hablando de este salto bajo? No, pues seguimos y lo soluciono yo por mi parte, ¿vale? Un poco esto. Y eso objetivo. Si fuera un aspecto subjetivo, honestamente, directamente yo creo que ahí sí que no tenéis que dar, digamos, el brazo a torcer. Insisto, siempre con educación, pero al final no es vuestra interpretación. Yo esto lo tengo bien estudiado, yo esto lo tengo bien mascado a nivel interpretativo, a nivel estético y estilístico,
y esto es así y punto. Es decir, no hay vuelta de hoja, sin ningún tipo de arrogancia, simplemente esto es así, pues porque me pagan por ello, ¿no? Y bueno, pues lo haremos así y ya está, ¿no? Es decir, no hay ni que entrar en más debates, porque no hay ningún debate, el debate es que se hace y punto, ¿no? Si alguien, incluso en este aspecto, imaginaros algo subjetivo, el fraseo, chicos, lo haremos aquí, tal, no sé qué, porque aquí voy a buscar tal cosa, y alguien os intenta rebatir eso, no entréis en la trifulca. ¿Para qué? Porque no, se hace y ya está. Y bueno, que puedan tener la opinión. Caer bien a todo el mundo también es complicado, honestamente. ¿Vale? Es decir, no podemos ser líderes como un poco como diría, el amigo de todo el mundo. No, insisto, tenemos que intentar serlo, pero a sabiendas de que, bueno, pues que hay gente que va a ser reticente a priori con nuestras, digamos, enseñanzas. ¿Sabéis dónde vamos a ganar más autoridad en eso? En el concierto o en el ensayo, en el resultado. El hecho de que, ostras, pues esto ha mejorado, ¿eh? La banda ha mejorado. Lleva 2 meses que la banda suena mejor. No sé, hemos conseguido tal cosa. Ostras, esto que era tan difícil me explico. Y que se vea un poco nuestro trabajo. Entonces, ahí sí que la gente profesional accede totalmente un poco a nuestra labor. Es decir, bueno, indiscutiblemente esto va mejor y ya, digamos, esas voces poco a poco con el tiempo también se van silenciando. Si las hubiere, ¿eh? Es de decir que, a ver, no es tan habitual, ¿eh? No es tan habitual. A mí, en mi experiencia personal, no me he encontrado me he encontrado con más amateurs que me han puesto problemas, amateurs. Esto no es así, y claro, evidentemente, a la primera cambio, decirle cómo es y dejar un poco trastocado porque no tiene argumentos para rebatirte, me ha pasado más eso que un profesional. Un profesional, si eres muy profesional, si el de arriba sabe cómo funciona y sabe lo que hay, no hay mucho que hablar, ¿me explico, no? Porque realmente los dos reconocen el mismo problema. Si hay algún ego es cuando tenemos algún problema. Pero insisto, yo en mi experiencia no me he encontrado con tantos problemas en este aspecto. Y perdona, Jordi, ahora que has dicho, porque era mi segunda pregunta, Pablo, has dicho la palabra ego y sí que también me gustaría algún consejo sobre cómo gestionar los egos que te puedes encontrar evidentemente sobre todo pasa en bandas grandes, aunque también pasa en bandas pequeñas, que Sí. los egos es una cosa que es independientemente de la cantidad de músicos o de la grandeza de la formación, ¿no? Pero cómo se puede gestionar, ¿no? Diferentes egos que pueden aparecer en una agrupación musical. Bueno, es complicado porque en un principio no tenemos que darles tampoco de comer por su propio pie. Es decir, ¿entendéis? No tenemos que decir que un poco como que hay un ego y es así, tenemos que hacerle la... No. Pero tampoco es cuestión de apartar, porque, ojo, si hacemos esto, tenemos un problema grande, porque estamos realmente eliminando a X persona y a la gente que le rodea. Porque esto también pasa, que una persona lleva, digamos, hermanadas a cierta dosis social, ¿vale? Entonces, el gestionar legos hay que intentar un poco caminar, es complicado, pero es con tiempo, esto también es con tiempo, hacer ver que esto es un grupo. Y que para que, volviendo al símil del fútbol, para que Messi meta goles, tiene que haber detrás un equipo, ¿no? Que pueda defender y que pueda tener una manera de jugar, un estilo de juego. Esto es algo mismo. Insisto, esto se va ganando con el tiempo con la misma autoridad que tiene el director, pero autoridad la de conocimientos. Y también, evidentemente, la autoridad un poco social, ¿no? El hecho de que tú vas siendo reconocido por el grupo como una buena persona y como un buen profesional, ¿vale? Un poco esto. Entonces, los egos se van poco a poco ablandando, dejémoslo ahí. Al principio, por desgracia, mucha gente que tiene este tipo de ego necesita hacerse un poco de ver, ¿no? Es como, tengo que mostrarme, ¿no? Un poco esto, va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que tratarlos como en un sitio hablar con niños, no sitio buenos. Pues sí, pues de acuerdo, pero seguimos, ¿no? Seguimos contigo, ¿eh? Es decir, no te apartamos, al revés, seguimos contigo. Y meterle dentro del rol del grupo. Le costará más o menos, pero al final os prometo que entra. Mirad, es aquello de... Todos conocemos que a nivel legal, a nivel tributario, tenemos las personas físicas y las jurídicas, ¿no?
Es decir, esto lo conocemos. Pues aquí sería que la persona física pase a ser persona colectiva. Es decir, la personalidad de cada uno se vea mermada, en el buen sentido de la palabra, para poder aportar a una personalidad colectiva. Esto, pues si hay egos, es complicado, pero con el tiempo se va realizando. ¿Y quién es la persona que más aúna esa personalidad colectiva? El director. ¿Me explico? Entonces, en el momento que todo el mundo reconozca al director como algo propio digamos, de la sociedad y como buen profesional y buena persona, digamos que estaremos construyendo esa personalidad colectiva. Paciencia. Exacto. Sí, de verdad es paciencia, es también mucha psicología propia, ¿no? Del hecho de que decir, no, o consejo, no os pongáis más chulo que... ¿Entendéis por dónde voy, no? El hecho de que yo soy más que tú, porque como soy el director, no. El director va a ser reconocido en el momento que aquello lo hagas funcionar bien. No por las palabras. ¿Me explico o no? Sí, por el hecho de que voy por aquí, voy por allá, aquí esto es por... Ojo, el momento que también tengáis alguna cosa, por ejemplo, alguna decisión a nivel artístico y la podáis justificar con vuestros conocimientos históricos, estilísticos o incluso artísticos de pintura, escultura, históricos, la gente dice, pues este sabe por dónde van los tiros. Y eso hace que la gente confíe más en ti, ¿vale? Y los egos van desapareciendo. Muy bien. A estudiar, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su tiempo y enhorabuena por la conferencia. De Muchas verdad, gracias a vosotros. no, insisto. Muchas gracias, Pablo, porque hoy ha sido un día duro. Sé que ha sido difícil para ti también y Sí. creo que el mejor homenaje que podíamos rendir era seguir con esta actividad, ¿vale? Haciendo música, haciendo músicos, haciendo los mejores intérpretes, directores, compositores, y creo que nos has aportado bastantes conocimientos. Un También, placer. Por mi parte, bueno, un placer. De verdad que con la última diapositiva ponía mi dirección de correo electrónico, que es muy sencilla, pablo.marques.mestre@gmail.com. También mi página web, por si queréis consultar alguna cosa. Podéis escribirme siempre que lo necesitéis. Es verdad que en cuanto a gestión de grupo, pues tengo bastante experiencia en ese aspecto. He dirigido muchas bandas diferentes, muchas agrupaciones, estudiantes, profesionales, más amateur, menos amateurs. Y insisto, lo que me ha ayudado desde siempre ha sido el hecho de ganarme la confianza del músico por el mero hecho de ser yo. Y cuando digo ser yo, es ser buen profesional. El hecho de estar bien preparado, ser pulcro, ser puntual, organizado, ese punto de que está todo resuelto, ¿no? Es como que esta persona nos da la confianza que a nivel artístico lo resuelve. Y yo creo que esto es un poco la clave que tenemos que tener los directores. Muchísimas gracias a vosotros, con el recuerdo eterno a Octavio Hernández Bolín, que honestamente aún no me creo que no esté entre nosotros, no soy consciente aún de ello. Muchísimas gracias y, insisto, si tenéis alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia, la podemos hacer mediante mail. Muchísimas gracias a la organización. muchas gracias, Pablo. Muchas gracias también a todos y todas las asistentes que han participado hoy. Y les emplazamos al próximo encuentro, que se realizará el próximo 18 de abril a las 6 de la tarde con el director y violinista Vicent Balaguer, que por cierto se encontraba entre los asistentes, y dialogará con todos los que quieran acompañarnos sobre el tema transcripciones, el tesoro perdido de los archivos. Así que muchas gracias a todos y todas y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.